Bien, vamos a arrancar con la última clase de cinemática de cuerpo rígido, ya casi la última clase de la materia, quedan creo que dos. Y la idea es seguir avanzando un poco con entender bien cómo es que se mueven los cuerpos rígidos, estudiar conceptos como rodadura, el eje instantáneo de rotación, y tratar de profundizar un poco más lo que vimos la clase pasada. Y vamos a arrancar directo entonces haciendo el problema 9, que nos dice esto que tenemos acá, que hay un cuerpo rígido, no nos dice qué forma tiene, no nos dice nada, que está sometido a un movimiento rototraslatorio, o sea que rota sobre un eje y además se está trasladando, y que tiene una velocidad angular omega, que es 0 en x, 0 en y y omega en z, y que agarramos un punto P cualquiera de este cuerpo rígido que tiene velocidad en x y en y, pero no en z. ¿Ok? O sea que tenemos un cuerpo que está haciendo movimiento de rotación y traslación con velocidad angular en z, omega, y que tiene para uno de sus puntos velocidad en x y en y. ¿Ok? No nos dicen nada más que eso. Es así bien general. Entonces nos preguntan si nosotros, usando cálculo vectorial, podemos determinar si existe o no un eje instantáneo de rotación. Entonces, para empezar, ¿qué es un eje instantáneo de rotación? ¿Se acuerdan cómo lo definimos? Y sería toda la recta que no tiene velocidad de traslación. O no sé si es De, más o menos, o sea, ¿cómo son los puntos que que cumplen qué tienen condición todos la matemática? misma velocidad, digamos, y no rotan. Sí, o sea, básicamente, si yo te digo, tenés que decirme Un matemáticamente punto qué donde ecuación hay tiene que una cumplir. velocidad cero. Sí, exactamente. O sea, la condición matemática son todos los puntos que tengan velocidad cero. ¿Sí? Entonces, Luego sería em, velocidad cero o velocidad angular cero. ahora lo vamos a ver. En realidad lo que sería tienen que tener velocidad cero perpendicular al vector omega. Ahora lo vamos a ver Profe, bien eso. tengo Sí, una pregunta que no termino de entender conceptualmente. sí, La velocidad tangencial, como la veíamos antes en el CBC, que es la angular por el radio, sí. ¿es la misma que la traslacional? No, por ejemplo, depende en cómo bien a qué te estás refiriendo, pero por ejemplo, poner que tenemos un cilindro que está rodando, ¿no? Muchas veces se habla de velocidad traslacional de lo que sería la velocidad del centro de masa, o sea, la velocidad a la que se mueve el centro del cilindro. Pero la velocidad tangencial, por ejemplo, de los puntos, qué sé yo, el punto que está arriba va a ser el doble que ese, y el punto que está pegado al piso va a ser cero si está en rodadura. O sea, depende bien de lo que estés hablando. En general, velocidad de traslación se le dice a la velocidad del centro de masa. Y no es lo mismo que la velocidad tangencial de los puntos que están afuera del cilindro dando vueltas, por ejemplo. Claro, yo ¿Ok? estaba, por ejemplo, tomando el punto máximo de radio, o sea, el que está, claro, el que está Claro, no, tocando ponele la ahí. Está superficie. bien, si vos tomás ese punto y estás en condición de rodadura, vas a ver que ese punto se mueve más rápido que el centro de masa. Entonces, no, la velocidad de traslación sería la del centro de masa y esa velocidad tangencial de ese punto va a ser otra cosa que va a ser más grande, si está arriba. Y después, por ejemplo, si es el punto que está pegadito al piso y estás en condición de rodadura, va a tener velocidad cero. Y son esas dos velocidades son distintas a la velocidad del centro. Ahora eso lo vamos a ver bien, me parece que va a quedar más claro cuando veamos el próximo problema, que es Entonces en justamente un laboratorio movimiento me de lo rueda. explicaron mal, porque en laboratorio me dijeron que la velocidad traslacional era básicamente multiplicar el omega por R. Es que depende, o sea, sí. En el caso del cilindro, por ejemplo, sí, pero conceptualmente no es lo mismo porque vos en un caso estás viendo, bueno, sí, sí, no sé si en todos los casos. En general, lo que se llama velocidad traslacional es la velocidad del centro de masa, que ahí depende de qué cosa tengas vos, porque si vos tenés un cilindro, sí va a ser eso, pero después, qué sé yo, puedes tener un cuerpo rígido que sea una forma medio rara, tipo, qué sé yo, una estrella, ponerle cosas así raras, y ahí ya no podés definirlo así nomás. Entonces, no sé si es tan buena definición como para tener en cuenta. En cambio, la de, la del centro de masa sí siempre es la misma. Por ejemplo, claro, ahí está lo que dice Julián, que vale si es un cilindro en condición de rodadura, Sí, pero sí, si no ahí, es ahí lo condición de estoy rodadura, leyendo, no. claro, sí era en condición de rodadura. Claro, es como un Claro, caso porque poner, específico. Ok, ok. si agarro un cilindro y lo pongo a rodar sobre hielo,
está girando así, pero está quieto en el lugar, la velocidad de traslación es 0, y omega por r no te va a dar 0. Entonces no es una buena definición. Vale, sí, para el cilindro con rodadura. ¿Está bien? Ok, dale, gracias. Joya. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Ah, sí, nos dicen que determinemos por consideraciones de cálculo vectorial si existe un eje instantáneo de rotación. ¿Cómo encararían esto? ¿Qué se les ocurre? No tenemos muchas ecuaciones de cuerpo rígido, así que más o menos tienen que ver por dónde encarar. Primero expresar todo así como vectores y ver qué es igual a qué y qué vas a llegar con eso. Sí, pero más específicamente, ¿qué ecuación usarías, por ejemplo? Hay que Ya utilizar despedimos. la ecuación que nos dio Daniel de... La de velocidad de rototraslación. Exactamente. Bueno, acá saltamos el punto 2 del enunciado, y totalmente, esta es la ecuación que nos va a interesar usar, que es la ecuación que relaciona la velocidad de dos puntos distintos, P y Q, del cuerpo rígido, ¿sí? Cualesquiera, en un movimiento de rototraslación, donde omega, en este caso, va a ser omega chiquito en z, P es la velocidad del punto que ya conocemos, que era Bx y Bi, y Q, ¿qué punto elegiríamos como Q? Desde uno del eje, Claro, el eje. Claro, ¿y qué tenemos que hacer para eso? ponerlo 0. Claro, ponemos Suponer BQ que no igual a tiene 0. relación. No entendí qué dijeron ahí, perdón. No. Ah, bueno. O sea, a nosotros nos interesa saber dónde está el eje. Entonces, si nosotros queremos saber los puntos RQ que pertenezcan al eje, lo que tenemos que pedir es que la velocidad en Q valga 0. Entonces hacemos eso. Y tenemos esta ecuación 2 de acá. Y ahora fíjense. Ya viendo esta ecuación, más o menos nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos la velocidad del punto P, que tiene componentes en X y en Y. ¿No? Y de este lado tenemos omega en Z, y esto que puede estar en X y Z, pero lo importante es que cuando yo haga el producto vectorial entre esta diferencia de posiciones y omega que está en Z, voy a obtener como resultado, porque es un producto vectorial, algo que es perpendicular a omega, o sea que es perpendicular a Z, o sea que a la izquierda tengo cosas que están en X y en Y, y a la derecha voy a tener cosas que estén en X y en Y. ¿Sí? O sea que esto vamos bien. O sea, tengo puntos que cumplen esa solución. Ahora, por ejemplo, si yo de este lado tuviera cosas que están en el plano XY y de este lado tuviera alguna velocidad en Z, ahí estaría el horno, ahí ya no podría, esta ecuación no tendría una solución, y en ese caso yo no podría encontrar un eje de rotación. ¿Entienden el razonamiento? ¿Lo podés repetir? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Nosotros tenemos esta ecuación vectorial. El vector de la velocidad en P nos dicen que tiene velocidades en X y en Y. O sea que el vector velocidad este que tenemos acá está en el plano XY. Y de este lado tenemos omega en Z, producto vectorial por algo que no sé lo que es, que puede estar en X y Z, pero lo importante del producto vectorial es que si yo hago el producto vectorial entre esto y omega que está en Z, el resultado tiene que ser perpendicular a las dos cosas, en particular a Z, significa que todo el resultado de este producto vectorial también va a estar en el plano XY. ¿Ok? Entonces yo acá tengo un vector en el plano XY y otro vector en el plano XY. Entonces yo puedo encontrar algún RQ que cumpla esta ecuación. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? Entonces, RP menos RQ no puede estar en Z. ¿Por qué podría estar en Z entonces? Tendría que solamente estar en X y en Y para que me dé No, algo de plan. podría tener alguna componente en Z que cuando yo haga el producto vectorial contra omega se muere, desaparece. O sea, podría tener una componente en Z, pero cuando yo este producto vectorial lo estoy proyectando en el plano XY. Ah, ok. Entonces, ahora el problema sería si a mí de este lado me queda algo que viene en el plano XY, y de este lado tuviera también una velocidad en Z, por ejemplo, entonces ahí ya no tendría una velocidad en Z igualada a 0 y no tiene sentido, o sea que estaría mal la ecuación, y eso significaría que yo no tengo un eje de rotación. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, se entiende. Bárbaro. Entonces ya acá de entrada vemos que esto tiene toda la pinta de que va a andar. Entonces una buena forma de demostrar que existe el eje de rotación
es encontrarlo. Entonces, agarramos la ecuación 2 y la desarrollamos en componentes y tenemos por un lado la velocidad en P que nos la dicen, que es la velocidad en X y la velocidad y en Y. Tenemos omega en Z por XP menos XQ en X, más IP menos IQ en Y, más ZP menos ZQ en Z. Ven que permitimos que haya una cosa en Z acá, pero ¿qué pasa? Cuando llega el producto vectorial entre algo que está en Z y algo que está en Z me da 0, entonces muere. Así que no importa lo que yo ponga acá, si cualquier cosa que yo ponga como ZQ, cuando haga el producto vectorial acá va a desaparecer, así que eso me dice que básicamente ZQ puede valer cualquier cosa. Lo importante va a ser qué pasa con las componentes en X y en Y. Entonces, hago el producto vectorial, repasamos un poco, yo tengo Z por X, Z versor por X versor me da Y versor, o sea que me queda omega por XP menos XQ en Y versor, y después Z versor por Y versor me da menos X versor, o sea acá pongo un menos omega por Y sub P menos Y sub Q. ¿Ya están todos más o menos cancheros con el producto vectorial? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, eso es lo que nos da esto. Entonces, ahora simplemente lo que podemos hacer es agarrar y decir, bueno, tengo un par de cosas en X versor, un par de cosas en Y versor, y simplemente las despejo. Tengo dos ecuaciones independientes, la ecuación de X y la ecuación de Y, y a partir de ahí yo puedo encontrar que XQ va a valer XP menos la velocidad en Y sobre omega, o sea que ya encontré dónde está ubicado en X el eje de rotación, y por otro lado hago lo mismo para Y, y encuentro que IQ, que es la componente Y del eje de rotación, se encuentra en I sub P más B sub X dividido omega. Entonces yo acá no solo demostré que existe el eje de rotación, sino que además lo encontré. El eje de rotación va a ser todos los puntos que tengan X igual a XQ, Y igual a IQ, y Z puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya no solamente decimos sí existe el eje de rotación, sino que además decimos está ubicado acá. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Perdón, una pregunta. Ujú. O sea, el punto Q está en el eje de instantáneo de rotación, ¿no? Sí. Porque Em, pedimos que la velocidad de Q sea 0. claro, y o sea, nosotros ponemos un sistema de referencia como o sea, en el eje instantáneo, o sea, ¿dónde ponemos el sistema de referencia? En realidad, acá el sistema de referencia está en cualquier lado. No, fíjate que yo simplemente acá marco, por ejemplo, XP y XQ, no importa desde dónde yo los mida, porque lo que me importa es la diferencia de los dos. Claro, O sea, yo XQ, yo no te digo dónde... en realidad yo acá no te estoy diciendo dónde está el punto XQ, te estoy diciendo dónde está el punto XQ en relación a XP. ok, O sea, ok, vos te elegís un sistema en el cual vas a saber cuánto vale XP y a partir de ahí sabes dónde está XQ. ok, gracias. O sea, no. Pero, perdón, profe, entonces Sí. a mí no me queda claro por qué un eje de rotación tiene velocidad cero, porque si el sistema de referencia no está puesto en, en el punto respecto del que gira el cuerpo, ¿por qué su velocidad es cero si se está trasladando? No, de vuelta, mira, vamos al sistema, pensemos, tenés de vuelta el cilindro rotando en el hielo, así quieto, dando vueltas. ¿Dónde está el eje de rotación? Sí, en el medio del cilindro. Claro, y no importa dónde vos pongas el sistema de referencias, está bien. Si vos usás un sistema de referencias que se vaya trasladando con respecto al cilindro, sí, ahí vas a tener velocidad. Pero si vos estás en un sistema que está más o menos fijo con respecto al cilindro y el cilindro solamente rota, el eje tiene velocidad cero. No importa Claro, si vos pero pones que justo el no. 0 esté en el eje o si pones que el 0 esté 3 metros a la derecha. Pero ¿y qué significa que el cuerpo tenga un movimiento roto traslacional entonces? Roto traslacional, en este caso, no roto traslacional significa así que rota y se traslada. En este caso, por cómo son las velocidades que nos dicen,
nosotros, ahora va a quedar más claro con el otro ejemplo. Mira, pasamos directo al 2 y ahí creo que se va a ver más claro. Que nos dice, ¿qué pasa ahora si hacemos lo mismo, pero decimos que tenemos velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z? Con la velocidad en Z distinta de 0. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hicimos recién, este lado, en la ecuación 2, tiene una componente en Z, pero el lado derecho no. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que no hay eje de rotación ahí? No, porque del lado de la. Sí. Ah, sí, porque del lado de la derecha se cancela. Bueno, con el producto Del vectorial. lado derecho no tenemos nada en Z, y del lado izquierdo tenemos una velocidad en Z que es distinta de 0. Entonces, esta ecuación sería un absurdo. Entonces, ¿no hay eje de rotación? Y no. Pero no tiene que pasar que alguna de las coordenadas tiene que ser 0 para que haya un eje de rotación. Y ahora vamos a ver el problema, que es el siguiente. ¿Qué pasa Del si lado yo ahora derecho tengo... te falta la ecuación, la velocidad de ¿Eh? la traslación. Claro, no estamos teniendo en cuenta que esto puede estar trasladándose, que es lo que entiendo de tu pregunta recién. Por ejemplo, yo puedo tener que el cilindro rota, y además de rotar, se mueve para arriba, ¿no? O sea, rota y se mueve en dirección Z para arriba. Entonces, ¿es correcto que la velocidad del eje de rotación va a ser 0? No, va a tener una Entonces, velocidad en entonces Z. depende del sistema de No, claro, referencia, ¿no? va a tener una componente Porque en Z. Y acá está el punto que yo antes me hice el gil y puse que estaba bien esto de BQ igual a 0, pero esto vale solamente si yo tengo una rotación. Si yo tengo algo que rota pero se traslada en la dirección del vector omega, o sea en Z, es mentira que esto va a ser 0. Esto va a tener una componente Z, va a tener que ser 0 perpendicular a omega. O sea, es más general esto. Esto, en este caso, como el punto P en el punto 1 solamente tenía componentes X y Y, no se está moviendo en Z, entonces yo puse que la velocidad tiene que ser 0. Pero ahora, si además esto se mueve en Z, yo lo que tengo que tener en cuenta es que el eje no va a estar quieto, el eje va a estar moviéndose en Z. ¿Ok? Pero Q sería 0, 0, velocidad de Z nada más, ¿no? Exactamente. El tema es que cuando yo estoy en un eje de rotación, el eje de rotación tiene que tener velocidad 0 en las componentes perpendiculares a omega. Si yo tengo omega en Z, yo tengo que pedir que Bx y Bi sean 0. Bz en principio no estoy obligado a decir que sea 0. Ahora, ¿qué pasa? En el punto anterior, como yo sé que el punto P tiene velocidad 0 en Z, si yo pongo una velocidad Q que sea distinta, ahí la ecuación no va a valer. No se va a cumplir. Entonces yo tengo que poner al punto Q le tengo que poner una velocidad en Z que sea igual a la velocidad del punto P en Z, por la condición de rigidez. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, si el punto Q está en el eje de rotación, tipo como una regla general, tiene que tener, y el omega está en Z versor, entonces la velocidad del punto Q sería 0, 0, velocidad en Z, y esa velocidad en Z Sí. puede ser 0 o no. Mira, para que... Vamos a dibujarlo. A ver. ¿Ven el pizarrón ahí? Sí, sí, sí. Bueno, pongámosle que yo tengo un cilindro. Es el eje Z. El cilindro está rotando alrededor del eje Z. ¿Ok? O sea que omega vale omega en Z. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Y pongámosle, estamos en el punto 1, solo rota, no se mueve. No viaja para arriba. Entonces yo agarro un punto P que voy a decir que es este, por ejemplo. Entonces la velocidad en P es Bx, Bi, 0. Entonces, cuando yo quiera ver la velocidad del punto Q, ¿sí? Acá, si el punto Q es un punto del eje, la velocidad en X va a tener que ser 0, la velocidad en Y va a tener que ser 0, y la velocidad
para que sea eje, acá en principio podría ser otra cosa. Pero ¿qué pasa? Esto es un cuerpo rígido, entonces, si el punto P no se mueve para arriba, y el punto que esté acá en el eje tampoco se va a poder mover para arriba, porque si no se me estaría deformando el cilindro. Entonces esto tiene que ser 0 también. En cambio, si yo ahora digo, bueno, tengo que el cilindro se mueve para arriba con una velocidad Vz, además de rotar. Entonces, la velocidad en P va a ser Bx, Bi, Bz, y la velocidad en Q, que es el eje, va a ser, ¿cómo va a tener que ser? Y 0, ¿Alguien me dicta? 0 y algo 0, 0, BZ, ¿no? Bz, pero no puede ser cualquier cosa, tiene que ser la misma Bz con la que se mueve el punto P. Porque si no, no sería un Bien, cuerpo bien. rígido, sí, se estaría deformando. Una consulta, ahí en el cilindro vos estás suponiendo que solo rota, ¿no? Antes de que empiece a elevar. ¿Y no podría pasar que el cilindro rota y a la vez se mueve, por ejemplo, hacia la derecha? También O sí eso eso, puede pasar, pero ahí, si rota y se mueve a la derecha, En ese caso BQ tendría que ser, el eje de tendría rotación, un BX, ¿no? no. Eso es una muy buena pregunta, que es muy parecido a esto, mirá. Perdón, borro. Tenemos el piso. Tenemos un cilindro que está apoyado, que se mueve para allá, con velocidad Vx. ¿Dónde está el eje de rotación? en el piso, ¿no? ¿Ah? En ¿Acá el eje de rotación? En el centro. Sale. Y se va moviendo. ¿Acá está el eje de rotación, decís? ¿El punto que No, marqué? Depende, ¿se está deslizando? ¿no está en el punto No, de no, está contacto entre rotando. el cilindro y el suelo? Si pongamos que tiene rodadura, el eje de rotación está acá. ¿Qué Sería el característica punto tiene P este que se mueve. punto? Este punto va a tener Bx igual a 0, Bi igual a 0 y Bz igual a 0. Porque el eje de rotación es todos los puntos que están fijos. Son los puntos quietos. Entonces no importa, si esto se mueve, no significa que voy a tener el centro acá y voy a tener una velocidad de traslación en el eje. No, significa que esto no es el eje va a estar acá. Siempre el eje lo que tiene que cumplir es que la Pero, velocidad... Sí. pregunta, perdón, te interrumpo. El punto del centro tampoco tiene velocidad. Ninguna recta de ese punto. Ningún punto de esa ¿Este? recta. Sí. Sí, se está moviendo para allá, con velocidad X, el centro. Este punto se mueve, esto va rodando, entonces dentro de un rato esto va a estar acá, y el Ah, ok, punto ok, del ya medio entendí tiene a qué te velocidad. referís con que no tiene velocidad abajo. Ok, ok, Claro, pero gracias. este punto, como está pegado al piso y tengo rodadura, tiene velocidad 0. Entonces, no es que si esto se traslada, yo tengo que decir que el eje sigue siendo este, pero ahora tiene velocidad. Si esto se traslada, ya este no va a ser el eje de rotación, sino que el eje de rotación va a estar acá abajo, donde la velocidad sea 0. ¿Sí? Entonces, lo que decimos más general es que la velocidad de los puntos del eje de rotación perpendicular a omega tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si omega está en z, supongamos que omega es igual a omega en z, entonces Bx igual a Bi igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición que pedimos. O sea que BQ tiene que ser paralelo a omega. BQ, claro, exactamente, tiene que darte, BQ puede ser distinto de 0, pero tiene que ser paralelo a omega. En ese sentido es lo que decíamos antes, por ejemplo, del cilindro, que rota sobre su eje y además se mueve para arriba. En este caso yo voy a tener que Bz puede ser distinto de 0 Claro, pero con el eje y está todo bien. en ese caso en el que no está acostado, sino que está parado, no se podría mover a la derecha, porque si no, no habría ningún punto que tiene velocidad 0. Todos tendrían una velocidad en No, X. sí, no, vas a tener algún punto que tenga velocidad 0, porque poner que esto se mueve para allá, ¿no? Con una velocidad de Sí. X, y a su vez rota. Entonces los puntos que están de este lado, acá arriba, se están moviendo con velocidad para Claro. allá. Entonces Sí, vas claro, a y tener justo se alguno que anulan. instantáneamente tenga velocidad 0. Sí, es verdad. Gracias. No, de nada. Pero lo importante es eso, es acordarse que
es medio, o sea, uno ve un cilindro y se imagina que el eje está en el centro del cilindro, pero no, o sea, depende de qué situación tenga yo, y lo que importa es que la velocidad perpendicular al vector de velocidad angular sea 0. Puedo tener alguna componente paralela a la velocidad angular, en ese caso todo bien, sigue siendo un eje de rotación, pero las otras no. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el problema 1, yo ni hablé de esto porque acá nos dicen que la velocidad en z vale 0. Entonces, yo sé que si la velocidad en z vale 0, que es la componente paralela a omega, ya está, ni me caliento, yo solamente tengo que preocuparme por las componentes x e y. Pero en el caso más general, no, tengo que ver esto. ¿Quedó más claro ahora para la gente que tenía dudas antes? A mí me había quedado la misma duda que dijeron recién. O sea, ¿cómo el punto ese que vos decís que tiene rodadura y está fijo tiene velocidad en X? Y vos dijiste que instantáneamente tenía velocidad 0. ¿No? Pará, ¿este de acá? Claro. No, este punto siempre tiene velocidad 0. Y pero si se O sea movió, que digamos, es si que está rodando. hay un truco, sí, es una cosa que es medio complicada al principio cuando lo ve, porque es como antiintuitivo, que es que si yo agarro el cilindro, lo dibujo, ¿sí? Y de golpe le pinto, está apoyado en el piso, y yo agarro y digo, bueno, ¿qué punto tiene velocidad 0? Este, y lo pinto de rojo, acá, lo agarro y le hago una marquita, dejo que pase un tiempo y ahora de golpe el cilindro va a estar acá, y el punto rojo que pinté yo va a estar acá. O sea que no es el punto físico del cilindro lo que me importa. Lo que me importa a mí es que siempre el punto que esté, bueno, si yo hubiera dibujado bien, ¿no? El punto que esté abajo, pegado al piso, instantáneamente va a tener velocidad 0. ¿Por qué? Porque como tiene rodadura, no desliza con respecto al piso, el piso tiene velocidad 0, entonces esto tiene velocidad 0. Pero no es un punto físico del cilindro, es simplemente en cada momento el punto del cilindro que esté abajo. Por eso se habla de eje Claro, ahora instantáneo de sí. Sí, rotación. sí. Ahí va, sí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. O sea, lo importante es eso, acordarse que no es un punto físico, el eje de rotación no es un punto físico del cilindro que uno lo marca y queda siempre ahí quieto, sino que es el punto del cilindro que está en contacto con el piso en aquel momento. Por eso es un eje instantáneo. En este punto, el punto rojo, en este instante el punto rojo está en el eje, en este instante no, el eje va a estar acá. ¿Sí? Y si no estuviera en contacto con el piso, sería el centro, otra vez el eje de rotación. No, no necesariamente, depende del movimiento que vos estés teniendo. Por ejemplo, mira, No, pero digo, si tengo ese mismo movimiento de que gira de la misma manera como si fuera una rueda, pero como si tuvieras una rueda girando, no sé, en el espacio. mira, si gira así y está, si solamente gira y no se mueve en X, el eje está acá, en el centro. Si solamente gira. Está rotando el cilindro, pero no se mueve en X ni en Y. ¿Ok? Ahora, si yo tengo el cilindro que rota y a su vez se está moviendo para allá, con velocidad en X, este punto se está moviendo para allá con velocidad X. Entonces, no puede ser el eje. Este punto se está trasladando y además está rotando en esta dirección, así que se va a mover más rápido todavía que este, así que no es el eje. Pero voy a tener algún punto por acá en el cual la velocidad de rotación Ah, que le que manda lo para allá compensa. se compensa con la velocidad de traslación, y acá sí voy a tener el eje. ¿Sí? Ah, sí, ahí se ve. O sea, vas a tener como toda una línea de puntos. ¿Sí o sí se va a compensar? La respuesta es no. Y en caso de Porque yo me que no se imagino si algo viaja muy rápido para la derecha y la rotación no es lo suficientemente rápido, no, sí. no sé si hay un Y en el punto caso que no se compense, no vas a tener ningún punto. No depende del rozamiento, porque es algo que con esto está en el aire flotando. Yo lo puse a girar y lo empujé y se fue. Si se compensa, acá tenés el eje de rotación. Si esta velocidad es demasiado grande y la rotación no te llega a compensar, y bueno, no vas a tener un eje instantáneo de rotación. Creo, alguien corríjame por favor si estoy diciendo una bestialidad.
Pero si es al revés y la rueda gira más rápido de lo que se mueve hacia el eje X, Ah, está. de Es todas lo que dijo maneras Gonzalo, tenés. está bien. Gracias, Gonzalo, porque estaba por decir una bestialidad yo. El eje de rotación no necesariamente está dentro del cilindro. Ah, ahí tiene sentido, porque si vos tomás un Claro. punto Sí, sí, sí. más abajo del cilindro, ahí sí vas a tener alguno que tenga velocidad cero, que no esté en el cuerpo. Claro, exactamente. Siempre va a haber un eje de rotación, no necesariamente está dentro del cilindro. Si la velocidad esta se llega a compensar, buenísimo, va a estar acá. Si no, va a estar más abajo. Algún eje va a haber. Un ejemplito, perdón, me meto un segundo, un ejemplito lindo, si quieren, de eso es pensar en, o fácil por lo menos de entender, es en un péndulo donde lo que está colgando del péndulo sea una pelota. Entonces la pelota, cuando está pendulando, está girando y bueno, tiene el eje instantáneo de rotación y el eje permanente, en este caso, donde está colgado. Nada, un ejemplito fácil de visualizar. Así que, Sí, tal cual. Bueno, ¿estamos hasta ahora con esto bien? Sí, sí. Ah, Joya. Entonces, para que vuelva a la otra pantalla. Uy, ¿qué cosa hice? Ahora sí. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir que en este caso la velocidad en Q no va a ser igual a 0, sino que va a tener que ser igual a 0 en X, 0 en y BZ en Z. A ver, chat. Está bien. Bueno, entonces, esto es todo medio de lo que veníamos diciendo. Así que básicamente lo importante acá es esto, es que uno tiene que definir BQ como BZ en Z versor, ¿sí? Donde BZ es la misma velocidad con la que se mueve el punto P, entonces insertamos esto en esta ecuación, y entonces las componentes en Z de P y de Q son iguales, se cancelan y se van, y tengo de vuelta la ecuación 2. Entonces resuelvo y el eje de rotación me va a quedar con el mismo XQ y el mismo IQ. ¿Sí? Porque las componentes que yo estoy metiendo en Z están solo de este lado y se cancelan entre sí. Así que cuando yo, una vez que cancelo eso, vuelvo a tener esta ecuación, entonces vuelvo a tener los mismos puntos XQ e IQ. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Quieren que lo haga un poco más lento? Está bien, se entiende. Eso En significa el entonces caso que la en que el eje recta de es. rotación... ¿Qué? O ¿Alguien sea, habló eso recién? significa que la recta, sí, perdón, yo. Sí. Eh, eso significa que la recta del eje de rotación no cambia si se está trasladando o no. Claro, la recta va a ser la misma, lo único que ahora cuando vos mires puntos dentro del cilindro que estén en el eje de rotación, se van a estar moviendo en Z. Eso es lo único que cambia, pero la recta queda en el mismo lugar. Ok. Después alguien pregunta en el chat, en el caso de que el eje de rotación esté fuera del cuerpo, también se mueve en el eje X, ¿no? ¿Si se mueve qué? ¿El eje o el cilindro? No, el eje queda quieto. perdón, o sea, el eje queda quieto, Pará, pero pues, no está quieto entiendo la pregunta, instantáneamente, perdón. digamos, podría darse. O sea, puede ir cambiando instante a instante donde está ubicado, pero el eje en sí está quieto. O sea, los puntos Claro, eso esos tienen sí. velocidad cero. Que no es que esté siempre fijo en el mismo lugar, lo importante es que instantáneamente tenga velocidad cero. Que es lo mismo que pasaba con el puntito abajo del cilindro cuando rodaba. Ese punto no está siempre en el mismo lugar, pero cuando está ahí tiene velocidad cero. Joya. Bien. Bueno, por último, en el punto 3 nos preguntan
Perdón, En ambos profe, casos, sí. ¿puedo hacer una pregunta? O sea, Sí. no llego a entender por qué si tiene velocidad instantánea nula, de un instante a otro cambia de lugar. O sea, como que. Porque... Capaz es. dibujamos. El Perdón, cilindro acá, ¿puedo ¿no? colaborar, Franco, con la intuición? Piensen lo siguiente. Un cuerpo en condición de rodadura es como si vos tuvieses que el piso fuera dentado y vos tenés una rueda que es un engranaje en realidad. Entonces, si vos lo pensás, el engranaje, cuando está girando, el punto que esté enganchado no se puede mover, porque es un cacho de metal entre otros dos cachos de metal, entonces la parte del engranaje que está en contacto no se mueve. ¿Está bien? Pero el cuerpo rota sobre ese punto y se apoya en el siguiente lugar con el siguiente engranaje. Entonces, tiene velocidad cero, pero el cuerpo está girando sobre ese punto, ¿no? Es como, bueno, por eso es el eje instantáneo de rotación, pero con esa intuición a lo mejor les sirve un poco. Pueden pensarlo siempre como si fuese una rueda dentada que está corriendo sobre algo que tiene, bueno, lo complementario. O sea que en ese caso, cada enganche con cada diente del engranaje sería un nuevo punto de eje instantáneo de rotación. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que ahí está discreto. Agarrá y hacés los engranajes infinitamente chiquitos y tenés el problema que te está dibujando Franco, que es una condición de rodadura que nada. Pero es lo mismo, es el mismo concepto. O sea, vos Claro, estás habría que hacer corriendo. los dientes, pero demasiado, infinitamente juntos. Claro, claro. Porque en realidad en la práctica cuando gira se mueve un poquito. Pero sí, para mí es la mejor forma de pensarlo. Sí, básicamente cuando tiene muchos engranajes muy chiquitos, muy juntitos, es algo equivalente a lo que vemos como rozamiento nosotros, que es por la rugosidad del piso y la rugosidad del cilindro. Entonces, nada, lo importante es que, de vuelta, esto no es un punto físico del cilindro. No es que si yo lo marco, siempre el cilindro se va a trasladar con este punto para abajo. En este momento esto está quieto, que esto esté quieto, piensa en las ruedas de un auto. Hace que este punto esté quieto y todo esto esté girando, o sea, todo esto gira, este punto justo acá está quieto, hace que esto vaya avanzando. El hecho de que acá se mantenga fijo hace que vaya avanzando. Piensen, por ejemplo, en el auto, que cuando hay hielo en el piso, cosa que para la gente que no sea de acá, porque acá no pasa, la rueda queda patinando en el mismo lugar, que significa que gira, pero patina, entonces no se mueve. En ese caso lo que pasa es que el eje te quedó acá. Pero en este caso, como tenés rozamiento con el piso, acá es como que cada punto que llega abajo de la rueda traba y hace que el resto empuje y avance. No sé si eso ayuda a entender un poco más como qué es lo que está pasando. Velocidad con respecto al piso, decimos. En realidad, uno lo que dice en la condición de rodadura no es que la velocidad es cero, dice que la velocidad del punto O, que es este, es igual a la velocidad del piso. Eso es rodadura. Y que el piso Sí, siempre podría la ser, por velocidad ejemplo, perdón, el piso podría ser el piso de un colectivo que se está moviendo y bueno, sí, el colectivo no tiene velocidad cero, pero lo importante para que algo ruede en el piso del colectivo es eso, que la velocidad de ese punto O sea la misma velocidad del colectivo, por ejemplo. Claro. Así se define rodadura. Después, si yo acá agarro esto de vuelta, le pongo rueditas y se mueve para allá, bueno, no significa que esta velocidad va a ser cero, sino que va a ser cero con respecto al piso. Bueno, Hola. ¿avanzamos? Sí. ¿Podría hacer una pregunta sobre esto? No es sobre rodadura, pero es sobre el tema de cómo se define del eje instantáneo de rotación. O sea, si yo agarro un cilindro, ¿no? Y lo Sí. tiro, no sé, como parabólicamente para enfrente, como si fuera, y lo tiro como para que ruede mientras esté en el aire, ¿no? Ahí tendría Sí. un eje instantáneo de rotación. Sí, pero de vuelta, no necesariamente va a estar dentro del cilindro. O sea, poner esto va girando así, y así. Si vos justo tenés,
justo puedes tener algún punto dentro del cilindro en el cual la velocidad de la rotación se compense con la velocidad instantánea en este punto. ¿Ok? Puede pasar. Que si vos te pones por acá, justo la velocidad de rotación es un vector así paralelo a este para el otro lado. Puede pasar. Si no pasa, igualmente vas a tener, o sea, como extendés el campo de velocidad de la rotación para afuera del cilindro, y va a haber algún punto donde se te cancele esta velocidad con esta. O sea, siempre, si vos, es complicado porque como que te estás extendiendo para afuera del cilindro, pero para está bueno el ejemplo del péndulo que decía Pato, que si vos tenés una pelotita que rueda, que va haciendo así una pelota, ponle que ni siquiera esté rodando, que esté así fija y va penduleando, siempre este punto está quieto. Entonces acá está el eje de rotación y esto simplemente va girando alrededor de este eje. O sea, puede estar fuera del cuerpo. No necesariamente es que solamente la rotación del cilindro hace que yo mire acá y tenga este eje y quede ahí, sino que según cómo sea también el movimiento, que no es puramente rotación, sino más traslación, hace que vos puedas tener un eje pero que esté fuera del cuerpo. Claro, genial. Gracias. No, de nada. En general, para los casos que vamos a hacer nosotros, que van a ser más de la onda cilindro rodando arriba de algo, el eje instantáneo de rotación va a estar dentro del cuerpo. Bueno, entonces, si esto reacciona, la quedó zoom. Ahí está. Bueno, entonces ya terminamos con el problema 9. Nos falta una pregunta más que hacen, que es ¿cuál es en ambos casos el lugar geométrico de los puntos que tienen velocidad mínima en módulo? ¿Cuál va a ser ese punto? Ese lugar. ¿Dónde nace el eje de rotación? Todo el eje de rotación. Todo el eje de rotación tiene la misma velocidad en módulo y es la mínima Claro, es toda la velocidad. recta. Sí, exactamente. En el caso de que no hay velocidad en z, la velocidad esa va a ser 0. En el caso donde hay velocidad en z, la velocidad va a ser la velocidad en z. Pero siempre el eje va a ser el que menos velocidad tenga, porque los otros puntos, además de moverse en z, están rotando, entonces tienen una velocidad más grande. Bueno, y con esto terminamos el problema 9. Y ahora pasamos al 12, que es un poco más divertido. No, el 11, perdón. Que es esto que tenemos acá, que es básicamente alguien agarró un cilindro y le puso una manija, y esto va a estar rodando, ¿sí?, sobre un plano. Nos dicen que con condición de rodadura. ¿Ok? Entonces, cilindro va rodando, y lo que nos van a preguntar es, para cada uno de estos puntos que están marcados, que son los puntos de la periferia, este punto Q que está a medio camino de la periferia, entre el centro y el borde este, o sea que esto va a estar en R sobre 2, el centro del cilindro, y este puntito en la punta de la manija, que va a ser el punto A. O sea, tenemos un cilindro que va rotando de forma tal que el centro se mueve con velocidad vc, esto es dato. Nos van a preguntar a partir de acá que saquemos cómo van a ser las velocidades de P, Q y A. ¿Ok? Yo no me queda claro cómo se mueve eso. O sea, ¿la manija no chocaría contra el piso en un momento? ¿Esto? O... Sí, eventualmente va a chocar y ahí se rompe todo, pero Ok, consideramos es hasta que... el trayecto donde no, O si no, donde nos no podríamos choca. imaginar que es un objeto tridimensional y que justo donde está la manija hay un agujero en el piso. También. O sea, que es una plataforma que tiene un hueco en el medio para que calce la manija. O sea, es como Pero no para hace falta. cambiarle la geometría al cuerpo, digamos, que Es ponen como eso. para, sí, es como para poner un agregado que no sean siempre cilindros, básicamente. Ok. Sí, pero Si no, tendría que esto tener es la muchos idea de los agujeros. cilindros. ¿Qué? Si empieza a rodar, tendría que tener muchos agujeros en todo el trayecto. Muy costoso. Sí, no vale la pena, así que solamente nos preocupa cuando sale y cuando llega. Entonces, bueno, lo importante es, el dato acá es que el centro se mueve con velocidad vc, en x obviamente,
y nos dicen que calculemos la velocidad para todos los otros puntos. Hay condición de rodadura. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué se les ocurre? Plantear la ecuación de las velocidades que haya, ¿Para qué viendo cuál es puntos? el eje y todo. Pero, o sea, primer paso, así bien básico, ¿qué haces? Busco dónde está el eje, si es que hay. Perfecto, el eje de rotación. ¿Dónde va a estar el eje de rotación? De vuelta Piso, tenemos porque condición de hay condición de rodadura. rodadura. En Punto. Z. No, claro. Como hay condición de rodadura, el puntito O va a ser siempre el eje de rotación. ¿Sí? Porque como hay rodadura, tiene velocidad cero. Entonces ya encontramos el eje. ¿Qué nos falta? Tenemos la velocidad, esta que es la velocidad de traslación. ¿Qué otra cosa nos falta conocer para saber cómo se mueve? La Ya velocidad de sabemos el eje traslación. instantáneo de rotación, sabemos la velocidad de traslación. ¿Qué nos falta? El Angular. radio. Y No, conseguir el La la radio es dato. velocidad con la que El radio gira. es R, es dato. La velocidad con la que La gira. velocidad otro punto Q. Omega. Omega, exactamente. Tenemos que sacar omega. Sabemos la velocidad de traslación, nos falta omega. ¿Y cómo calculamos omega? Y usando que el punto O tiene velocidad cero. Y hacemos BC menos BO. Hacemos la ecuación de las velocidades que usamos recién, lo usamos con el punto C, que ya conocemos la velocidad que es BC, y con el punto O, que también sabemos que la velocidad vale cero. Y de ahí sacamos omega. No lo dibujé, pero este cilindro nos dicen que tiene un radio R, dato, y la manija de esta de largo tiene 2R. O sea que el dibujo tiene una proporción bastante mala, pero bueno. Entonces, nada, acá están los datos de vuelta. El punto Q está a distancia R sobre 2 del centro, el punto P está a distancia R del centro, y la manija esta tiene un largo 2R. Entonces, nos piden primero, bueno, las cosas que nos piden, las puse todas al principio, es básicamente encontrar la velocidad de cada punto en función del tiempo, dibujar la odógrafa, que yo no sabía lo que era, pero resulta que es la velocidad en y versus la velocidad en x, o sea, una curva que me diga la velocidad en y para cada velocidad en x, graficar el módulo de la velocidad, y no sé si hay algo más. Ahí las componentes de la velocidad. O sea, básicamente tenemos que encontrar la velocidad en función del tiempo para cada punto, para P, para Q y para A. ¿Ok? Entonces arrancamos, como dijeron muy bien, encontrando omega. Entonces para eso lo que decimos es que la velocidad en el punto C, que está en X, va a ser la velocidad en el punto O, que es 0 por rodadura, más omega por RC menos RO, que como es el centro del círculo y la parte de abajo del círculo, esto es una distancia R en inversor. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo acá? Sí, sí. Sí. Joya. Entonces nada, reemplazamos esto en esta ecuación y a partir de acá podemos despejar omega y encontramos que omega va a valer menos la velocidad BC, que es la velocidad con la que se traslada el cilindro, dividido el radio. O sea que como había preguntado alguien antes, ven que en el caso del cilindro que tiene rodadura, se cumple esto de que la velocidad tangencial es omega por R. Pero en este caso justo que el cilindro tiene rodadura, si no, no vale. Y bueno, entonces ya sabemos omega, ahora que sabemos omega podemos agarrar esta ecuación y hacerla para los otros puntos, y así vamos encontrando las velocidades de cada punto. Empezamos por el punto P. Entonces, yo lo escribí así, por ahí de otra forma, pero yo quiero agarrar un punto P de la periferia cualquiera, y la forma más fácil que encontré para escribirlo es tomar el ángulo que forma este punto P con el centro y la horizontal, ¿sí? O sea, desde el eje X empezamos a mirar el ángulo θ hasta donde llega el punto P. Entonces, ya de esa forma sabemos que el radio es R, podemos dar la posición del punto P con respecto al punto C. Entonces, ¿qué hacemos primero? Para usar la ecuación de las velocidades necesitamos la velocidad de C, la velocidad de P, que es lo que queremos encontrar, omega, que lo acabamos de encontrar, y después las posiciones, o sea, RP menos RC. ¿Sí? Eso necesitamos. Esta es la ecuación. Entonces, esto es lo que queremos encontrar, que es la velocidad del punto P. Esta es la velocidad C, que ya la conocemos, es dato. Omega ya lo calculamos. Y nos falta RP menos RC. Entonces, escribamos cuánto vale RP. Y mirando el dibujito, se ve que es el X del punto P va a ser el X del centro más el radio por el coseno de θ, porque proyectamos con el coseno.
Y en la altura del punto P va a ser la altura del punto C más R por el seno de tita. Esto es trigonometría como veníamos haciendo desde la primera mitad de la materia. Entonces fíjense que es importante siempre escribir la posición de P con respecto a la posición de C, porque si no después cuando Disculpa, hacemos la resta... una pregunta rápida. ¿El 0 en X lo pusiste en C? No, el 0 en X está por acá abajo. Por eso no nos importa, porque yo ves que haga escribir todas las posiciones relativas a XC. Yo te digo XP es XC más R coseno de tita. O sea, tiro un vector desde acá hasta acá que sea XC, y a eso le sumo R coseno de tita en X. O sea, siempre definimos, no importa cuál es el sistema que yo tome, porque además, como esto se va a estar moviendo, yo dejo un sistema fijo en el piso y escribo siempre las posiciones en función de la posición XC. ¿Está bien? Sí, está bien. Además, fíjate que acá nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer RP menos RC. Sí, lo que te importa es Entonces, la posición relativa, lo que no, importa es la no con posición respecto al relativa. eje. Claro. Entonces, cuando yo haga la posición relativa, o XP menos XC, me queda R coseno de tita, y lo mismo con I, R seno de tita. Entonces, acá ya escribimos RP. Entonces, simplemente lo que hacemos es agarrar esto y lo reemplazamos en la ecuación de las velocidades. Y tenemos esto que está acá, donde X punto P es la velocidad en X de P, esta es la velocidad en I en P, la velocidad C, que es solamente una componente en X, y después, bueno, omega, que habíamos dicho que era menos BC sobre R en Z, por las posiciones relativas, R coseno de tita y R seno de tita. Entonces acá ya tenemos esta ecuación que nos relaciona las distintas velocidades del punto P con la velocidad en C y las posiciones. Entonces ahora hay que hacer el producto vectorial y despejar nada más. ¿Sí? Entonces el producto vectorial, este radio se nos va con los radios que están multiplicando. Menos z por x me da menos i, y menos z por i me da x. Así que llegamos a la ecuación 10, y de acá simplemente despejamos x punto de p y despejamos y punto de p. O sea que acá ya encontramos lo que nos pedían, que es cuánto vale la velocidad en p para lo x y la velocidad para el punto p en i. Y esto es básicamente lo que nosotros nos pedían, pero todavía no llegamos al resultado, porque se acuerdan que nos pedían las velocidades en función del tiempo. ¿Cómo hacemos de acá para encontrar las velocidades en función del tiempo? ¿Qué se les ocurre hacer? Una ecuación de trayectoria, ¿no? No, porque la Tenemos trayectoria no tiene el que tiempo. conseguir tita, una expresión de tita para el tiempo. Tipo, Claro, ¿y cómo sacamos tita en función del tiempo? ¿No es W por el tiempo? O Claro. algo así. Sí. Regla de la cadena, no sé. No, regla cadena, no, porque no hay derivada. yo tengo la velocidad en función de tita y quiero la velocidad en función de t. Entonces lo que necesito en realidad es tener tita en función de t. Ahora, Ok. si yo quiero hacer tita en función de t, ¿qué hago? Digo, bueno, esto está rotando con velocidad omega constante. Entonces tita, ¿qué va a ser? Va a ser tita 0 más omega por t. Porque es un MRU, básicamente. Rota con velocidad constante. Yo quiero Si el punto rota ahí P. Me olvido de la traslación porque lo estoy mirando con respecto al centro del cilindro. ¿Sí? Entonces, si yo me paro arriba del cilindro, básicamente lo que veo es que este punto P va a estar dando vueltas, así, con velocidad angular omega. Pero ¿no crece ¿Ok? para el otro lado? ¿No tendría que ser tita inicial menos Claro, W? pero acordate que nosotros dijimos que omega era negativo, omega era, ¿dónde quedó? Lo perdí, acá. Omega era menos BC sobre R, o sea, omega es negativo, por eso Claro. me queda que el ángulo tita se va achicando, achicando, achicando y despega la vuelta. Perfecto. Lo importante es que se acuerden que esto es un movimiento circular, o sea que la velocidad va a ser tita 0, perdón, tita va a ser tita 0 donde empiece, más omega por t. Entonces simplemente agarramos esta fórmula que ya encontramos y reemplazamos eso. Y acá ven, como decía, ven que te queda tita 0 más omega por t, pero cuando yo reemplazo omega me queda que con un menos acá, o sea que esto, a medida que avance el tiempo, se va achicando tita. ¿Sí? O sea, vemos que se mueve en la dirección correcta. Entonces agarramos esto, lo reemplazamos,
Y ahora sí, tenemos la velocidad en X para el punto P, que va a ser una cosa que oscile en el tiempo, ¿sí? Y la velocidad en Y, que también va a oscilar. O sea, fíjense que la velocidad en X, ¿qué tiene? Tiene la velocidad con la que se mueve el centro, que es este término, BC, más una cosa que oscila. ¿Con qué frecuencia? Con la frecuencia omega, que es la frecuencia con la que rota el cilindro. O sea que tengo dos componentes. Tengo una parte que viene de la traslación y otra parte que viene de la rotación. Mientras que en I solamente tengo la parte que oscila. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos todos bien? A mí me quedó una duda, profe. Vos al Sí. principio calculaste la velocidad bastante más arriba de P con respecto a C, la velocidad relativa. ¿Por qué no la calculaste con respecto al punto de rodamiento, al piso? ¿Porque te lo pedía así el enunciado o...? No, podría haberlo hecho. Déjame pensar por qué no lo hice. En realidad yo lo hice con respecto a C, porque me pareció que era más cómodo para escribirlo. Para Claro, ok, escribir pero era lo mismo, RP. digamos. Sí, lo podés hacer. Acordate que en el cuerpo rígido podés relacionar las velocidades de cualquiera de los puntos que vos quieras. Pero como yo ya sé la velocidad en C y me queda más cómodo escribir el RP, porque si yo lo escribo desde el cero, fíjate que tengo que sacar un vector así que vaya de acá hasta acá. Sí, Y me sí, parece que puede no ser es más tan difícil. cómodo como escribirlo desde acá. Claro. Sí, sí, pero yo Por ahí pensaba sí. tipo la velocidad en cero es cero, la de traslación. Claro, sí, la velocidad en cero es cero, pasa que no es tan fácil escribir el RP. En cambio acá yo Claro. ya sé que la velocidad en C es BC, que es dato, y me queda mucho más cómodo para escribir las posiciones. Pero sí, se puede hacer desde cero. Ok, ok, gracias. Lo importante es que vos uses esta ecuación con algún punto acá que vos conozcas la velocidad. Si vos conocés la velocidad esta, podés sacar esta. Si no tiene sentido que vos lo plantees para P y Q, por ejemplo, porque no sabés la velocidad de Q tampoco. Claro, sí, sí. Pero sí Pues podrías ya, haberlo hecho con la pues velocidad ya, más. Probá si querés, lo puedes hacer. Escribís la distancia del 0 hasta 6 y decís hasta acá, que es la misma que hicimos ahora. Pasa es como hacer un paso de más. Bueno, entonces ya encontramos las velocidades en función del tiempo, que es lo que nos pedían. Y ahora lo que nos piden es que nosotros grafiquemos la odógrafa, que es y punto versus x punto. ¿Se les ocurre cómo hacer esto? Profe, una consulta. ¿Ese tita cero te queda ahí dando vueltas? ¿No se puede encontrar? Tita 0 es la condición inicial, es el ángulo inicial que forma el punto P. Depende de tu condición inicial. Podés ponerlo igual a 0, puedes hacer lo que quieras. Lo que puedes hacer si no es decir, para que no te quede un tita acá, decir que esto es menos BC sobre R por T0. Y pasás la condición inicial al tiempo, si querés. Ah, ok, gracias. Pero fíjate que no te afecta nada. Esto básicamente estás diciendo, cuando yo arranqué a mirar, el punto P formaba un ángulo tita 0. Nada más. No es que te influye en la velocidad ni nada mucho. Bueno, a la hora de graficar esto, ¿se les ocurre alguna cosa de cómo puede ser este gráfico, cómo hacerlo? Ahí tenés como que tienen el seno y el coseno del mismo argumento, y como sabés que los Sí. gráficos se parecen, tiene que haber como una relación de que puedes expresar Sí, en capaz. realidad nosotros no queremos graficar x punto e y punto en función del tiempo, sino que queremos graficar y punto en función de x punto. En ese No, caso, Podríamos si dividir dejas por menos tiempo de de 0 uno y y la tomar pones en el otro. arcoseno. Paren de a uno porque si no, no entiendo nada. Dividir por menos BC, arcoseno de eso, menos tita 0, y después multiplicar por menos R sobre Sí, BC, ambos lados, y despejar meter la y hacerlo. expresión del tiempo ahí. Esa es una forma medio complicada, pero se puede hacer, sí. Después, lo otro que se puede hacer, que ahora lo miramos, es Ah, quería decir como eso, pero dice, me van a decir que no se vale. sí, un vivo lo hago con Python, pero si vos aprendiste a programar, ¿quién te quita lo bailado? Y después hay otra forma de hacerlo, que lo vamos a hacer primero, que es decir, bueno, yo me doy cuenta que si yo a x punto de P le resto BC, esto es el típico truco, te lo tienen que decir o te tenés que dar cuenta, así que no es una cosa que se van a odiar a sí mismos por no haberlo pensado. Yo agarro x punto, le resto BC y me queda BC por el seno, y después tengo y punto, que es menos BC por el coseno. Fíjense que si yo agarro esto y lo elevo al cuadrado
y esto y lo elevo al cuadrado, y lo sumo, me queda seno cuadrado, de un lado me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que vale 1, me saco esta dependencia de encima, y lo que termino llegando es a esta ecuación que tenemos acá, que es x punto en p menos bc al cuadrado, más y punto al cuadrado igual a bc al cuadrado. ¿Les suena esta ecuación? Pitágoras, ¿Es una quiero decir, pero no circunferencia? tengo idea. ¿Un elipse o algo así? Una circunferencia, exactamente. Bien. Menos mal que dijeron algo, porque si no la gente mate uno se enoja. Entonces, esta ecuación de acá, C, centrada en el punto BC en X. ¿Ok? Que es básicamente esto que dibujé acá. ¿Conocen? ¿Alguien no conoce la expresión esta de x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado? Vamos a suponer que sí. Lo importante es, bueno, uno se puede dar cuenta que si escribe esto de esta forma, le queda justo la ecuación de un círculo que tiene radio BC, o sea, el radio de esta acá va a ser BC, y que además está centrada en el punto BC en X. ¿Ok? Entonces, ya uno encuentra cómo es la curva exacta, encuentra la solución, pero bueno, tenían que medio que saberse ese truquito, y la otra que pueden hacer es, si no saben el truco este, es hacer medio que trampa, abren Python y lo grafican. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esto en Python? Importamos de vuelta las librerías NumPy, que es la de cosas matemáticas, y Matplotlib. ¿Ven la pantalla, no? Sí, Hola. Sí, sí. Ah, oye, porque recién me apareció un cartelito que tenía mal internet y no sabía si los había perdido. Sí, pero solo tu cámara se cortó. Ah, ok. Entonces, importan la librería NumPy, que es la que les da el seno, el coseno, todas esas cosas de matemática que ya vimos. Matplotlib, que es para graficar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la velocidad en función de θ, en x y en y. Entonces lo que hacemos es simplemente agarrar θ y decir, bueno, yo quiero, dame muchos puntos que vayan ordenados entre 0 y 2π. Así yo puedo graficar la velocidad. Defino bx y by con las formulitas que calculamos, que era 1 más el seno y el coseno. Y después grafico poniendo en el eje x bx y en el eje y by. Y ven que encontramos un círculo que se ve ovalado, pero porque aparece estirado acá la imagen, no sé por qué. Pero bueno, siempre que ustedes si no se les ocurre cómo hacer para encontrar la forma analítica de graficar esto, sepan que siempre pueden recurrir a Python o alguna graficadora Si no, puedes poner fix y size hacerlo. 1,1 y ya está. Ahí te debería quedar bien. Sí, la verdad que no. Me pareció que se entendía que un círculo y que no valía la pena. Pero bueno, acá lo importante es que entiendan que tienen también este recurso para graficar cosas. Fíjense acá, por ejemplo, que esto no es una función, porque para cada valor de bx tengo dos valores de by. Entonces por ahí en una graficadora común, de las que encuentran en internet, no lo pueden hacer, pero si ustedes agarran y lo hacen en Python no van a tener problema. Esto como para seguir haciéndoles el lavado de cerebro de que aprendan a programar, y para que vean que si ustedes se traban y no se les ocurre esta idea de cómo escribir esta ecuación para ver que era un círculo, no es que están perdidos, de alguna forma pueden encontrar la solución. Entonces, bueno, ya encontramos la odógrafa. Ahora lo que nos pide... A ver, el chat. ¿Con Desmos se puede? Mirá, no sabía. Bueno, usen Desmos entonces, es más fácil. Bien. Entonces, ya encontramos la odógrafa. Lo otro que nos piden que grafiquemos es el módulo de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y a todo eso le tomamos raíz cuadrada, que si no me equivoco lo escribí acá, sí. Entonces, el módulo de la velocidad es, elevo la velocidad en x al cuadrado, le sumo la velocidad en y al cuadrado y le tomo raíz, y me queda esta fórmula que tengo acá. O sea que tenemos el módulo de función del tiempo, y acá sí si lo quieren pensar un poco, tipo con análisis de funciones, háganlo, va a ser una cosa que oscile con la frecuencia
esta frecuencia omega. Disculpa, ¿la velocidad es la velocidad velocidad de qué punto? ¿Del punto C? No, de P. Perdón, esto es el Ah, de módulo P. de la velocidad de P. O sea, Ah, la ok, ok. velocidad en P en X al cuadrado, le sumo la velocidad en Y al cuadrado, y eso me da el módulo. Y el gráfico es este que está acá. O sea que vale 0. ¿En qué punto vale 0 el módulo de la velocidad? En el de instantáneo de rotación, ¿no? Claro, cuando está abajo. Y va creciendo hasta que llega a la velocidad máxima, que es cuando está arriba, que es el doble de la velocidad. No se lo podemos mirar acá en la fórmula directa. Ay, me olvidé de poner BC. Bueno, todo esto está multiplicado por BC. Yo no lo puse. Pero básicamente, cuando el cilindro está en este punto, tiene velocidad 0. A esta altura tiene velocidad BC. Y acá arriba tiene velocidad 2 por BC. Pero bueno, acá lo graficamos. Me olvidé de multiplicar por BC, perdón. Esta es la fórmula que tiene el módulo. Va creciendo hasta que llega al máximo, que es cuando está el punto P está arriba. Y después vuelve a bajar hasta que llega a 0 cuando está abajo de vuelta. Y bueno, para calcular, y esto es todo lo que nos piden que calculemos para cada punto. Entonces ahora hay que hacer lo mismo con los puntos Q y A. ¿Ok? Entonces lo único que hay que hacer todo lo mismo que hicimos recién, exactamente lo mismo, mismos pasos, pero para los puntos Q y A. Entonces yo hice el punto A y les dejo a ustedes el punto Q para que lo hagan. Entonces el punto A es este que está acá arriba. Marcamos de vuelta con un ángulo θ. Y nos acordamos que tenemos la distancia entre A y C va a ser un radio más el largo de la palanca, que son 2 radios. O sea, 3 R es la distancia entre C y A. De todo lo que hicimos para el punto P, ¿quedó claro? Sí, sí. Joya. Bueno, igual ahora voy a repetir básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es escribir XA e I de A, que de vuelta es XC más, en este caso 3R por el coseno, porque la distancia es 3R, y A es IC más 3R por el seno. Y una vez que ya tengo esto, agarro la ecuación de las velocidades. Ahora en vez de hacerla entre P y C, la hago entre A y C. Y me da esto que tengo acá, que ya lo desarrollé en componentes. Hacemos el producto vectorial y despejamos, y encontramos la velocidad para el punto A en función de θ. Y ahora de vuelta con θ, usan el truco de que θ es omega por t, y tienen las velocidades en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo único que calculé ahora es la odógrafa de esto. Hacemos de vuelta el truquito de la circunferencia, y encontramos que es esta la ecuación que nos da la circunferencia de la velocidad en y con respecto a la velocidad en x. Fíjense que sigue centrado en la velocidad en c, pero ahora lo que cambia es el radio. ¿Sí? O sea, voy a tener que el gráfico va a ser esta misma circunferencia, pero ahora en vez de tener radio BC, va a tener radio 3 por BC, o sea que se va a mover a velocidades mucho más grandes. Y tiene sentido porque si ustedes se fijan, acá está mucho más lejos del centro, entonces es lógico que vaya girando más rápido en una rotación sólida. Así que nada, esto es para el punto A, después repiten el módulo, todo es todo igual, para el punto Q va a ser lo mismo. Lo importante es que se acuerden que básicamente para los problemas de cinemática tenemos esta ecuación, y que con esta ecuación tenemos que lograr encontrar la velocidad para cada punto que nos pidan. Odógrafa es la velocidad en y versus la velocidad en x. Que es lo que nos piden. El enunciado les dice igual, dice grafiquen la odógrafa. Y bueno, y no, con esto estamos. Con esto ya pueden terminar toda la guía de cinemática del cuerpo rígido. Cortita la clase de hoy, pero sí tenemos bastante tiempo para consultas. ¿Y entendieron todo de esta parte o quieren que repase algo de este ejercicio del anterior? Yo creo que se entendió, yo entendí bastante bien. Si podés repetir el truquito que hiciste cuando tenías que graficar la odógrafa para poner en X punto en función de Y punto y eso.
en realidad, vos llegás a esta ecuación para las velocidades, a la 13 y a la 14, ¿sí? Vos, una vez que cruzás un par de materias, medio que ya te aprendés de memoria que si tenés que lo que está en el eje X va como un seno y lo que está en el eje Y va como un coseno del mismo argumento, es una circunferencia. O sea, yo ya sabía que era una circunferencia, pero eso es, nada, lo ves alguna vez y te lo acordás. Entonces, el truco para llegar a la ecuación de la circunferencia es decir, bueno, esta ecuación, paso el término con el 1 para el otro lado restando, o sea que lleva esto, y si vos te fijás tenés, la ecuación 15 es, de este lado tenés x punto menos la velocidad de c, y de este lado tenés bc multiplicando un seno. De este lado tenés menos bc multiplicando un coseno. Entonces, elevás esto al cuadrado, y te queda bc cuadrado por coseno cuadrado. Elevás esto al cuadrado, te queda bc cuadrado por seno cuadrado, y lo sumás. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado te da 1. Y te sacas de encima todo el coseno y el seno, y llegas a esta ecuación que tenés acá. Y acá nada, te tenés que acordar que esto es la ecuación de una circunferencia. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual al radio cuadrado es la ecuación de una circunferencia. Y si vos acá lo que tenés en realidad en vez de x cuadrado es x menos algo, significa que esa circunferencia va a estar corrida en el eje x. O sea que por eso yo no la dibujé centrada en 0, sino que está centrada en BC. Pero nada, es ese truco nomás. Ah, ok. Usé lo que ya sabía, no es que hay una que te iluminás y lo sacás así nomás. Por ahí sí, por ahí ves, decís, bueno, acá tengo un coseno, un seno. Siempre que tengan senos y cosenos con el mismo argumento, es un buen truco de elevarlos al cuadrado y sumarlos para sacárselo de encima cuando se puede. Es como la forma más fácil de eliminárselos cuando tienen sistemas de ecuaciones así. Podría haber hecho la del tiempo, despejar, sacar acá el arcoseno, todo eso, pero es un lío. Ya viendo que elevo al cuadrado sumo y desaparece en el seno y el coseno, me queda una ecuación mucho más fácil para poder resolver. ¿Alguna otra duda de esto? Y ponele, si lo despejabas así a lo bestia, digamos, despejándote, que te va a quedar un arcoseno, tenés que tener cuidado con el dominio aparte, ¿no? Eh, de la función arcoseno o no. Sí. Sí, pasa que de vuelta lo que vas a llegar en realidad es que vos vas a tener como una función con dos ramas. Entonces vas a tener esta rama positiva y esta rama negativa. Entonces tenés que graficar como las dos juntas. Claro, sí, sí. Pero sí se puede hacer. Me pareció mucho más directo ver esto así. Sí, porque si no queda todo un choclo. Sí, por eso te queda el arcoseno del coseno. Se puede hacer, pero bueno. No, al revés, el coseno del arcoseno te queda. Y si no, bueno, pueden recurrir a la graficadora. ¿Alguna otra consulta de esto? Sí, una cosa, profe. Sí. ¿Podés repetirlo al comienzo de cómo sacabas omega? Al comienzo de todo, creo que era. Que Sí. no sé si me quedó bien claro. Vos tenés este sistema. Te dicen que hay condición de rodadura. ¿Y eso qué información sacás vos de la condición de rodadura? O sea que la velocidad instantánea, digamos, en el eje 0, ¿no? De rotación. En Claro. ese punto, digamos. O sea, siempre en el punto O, que es el que está acá abajo, la velocidad va a ser 0. ¿Sí? Entonces ahora agarrás la ecuación BC igual a BO más omega por R, más omega por RC menos... Para que lo escribo bien, ya que tenemos tiempo. O sea, vos tenés el cilindro apoyado, este es el punto O, y este es el punto C. ¿No? Entonces, el punto C sabemos que se mueve con velocidad BC, y después sabemos que, como esto está en rodadura,
BO vale 0. Entonces usamos la ecuación BC menos BO es igual a omega por RC menos RO. ¿Sí? ¿Esto cuánto vale? Es esta distancia, que es el radio del círculo. O sea, esto vale R en inversor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hola? ¿Sí? Perdón, es que no sé si se me da internet o no, por eso pregunto acá tanto. Esto sabemos que es 0. Entonces nos queda que BC en X inversor vale omega, que acá yo ya sé que si esto está rotando así, omega en qué dirección va a apuntar. ¿En X, en Y o en Z? Y en Z. Sería en Z. Z. O sea, siempre omega, acuérdense que es perpendicular al plano de rotación. Entonces esto va a ser omega en Z por R en inversor. Y esto, bueno, es BC en X. Y acá tengo omega por R. Y después tengo Z producto vectorial en Y, que es menos X. Entonces de acá saco que, despejo, omega vale menos BC sobre R. Y ahí sacas la velocidad angular. O sea, siempre que en estos problemas tienen que aprovechar que saben que hay rodadura y usan esta ecuación para sacar la velocidad angular y todo lo que puedan. ¿Se entendió bien esta parte? Sí, sí, perfecto, gracias. Genial. Profe, entonces omega va para adentro. Claro. Omega va así, en Z. O sea, piensen en un tornillo, sí, un tornillo. Cuando ustedes... Es difícil hacerlo en cámara porque es despejado, pero tipo, hacen el movimiento con la mano de rotación y para donde apunta su pulgar es si va para adentro o para afuera. Tipo un destornillador. Si yo el destornillador lo giro en el sentido este, significa que estoy ajustando el tornillo, o sea que el eje Z va para adentro. Y si yo lo giro para acá, estoy aflojando, entonces el tornillo va para afuera. Esa es la regla de la mano derecha. Si son zurdos, piénsenlo 2 veces. Porque iban a estar en problemas. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo no desliza pero se mueve? Preguntan. Porque, de vuelta, para mí lo más intuitivo es pensar en la rueda de un auto. Vos tenés el piso, tenés la rueda del auto. Entonces, el punto de la rueda que está en contacto con el piso no patina. Entonces, si esto está quieto y todo esto gira, es como que esto rueda y tiene que avanzar. Entonces va rodando y avanza un poquito. Y ahora hay un nuevo punto que está en el piso. Este punto viejo ahora va a estar por acá arriba. Y ahora de vuelta, como acá está quieto, pero esto gira, todo es como que toda la rueda gira sobre ese punto. Entonces va avanzando. Perdón, Franco, yo no sé si aclara un poco, pero yo como lo entendí es, en vez de imaginarme una rueda, imaginarme como que estoy caminando yo. O sea, yo avanzo mi pie mientras está quieto cuando está en contacto Claro. con el piso. Entonces, Claro, lo sí. entendí Ah, más bueno, ahí fácil ponen por así. el chat. Claro, el puntito no es siempre el mismo, eso es importante. Yo agarro un cilindro. Este punto está abajo. Si yo agarro un marcador, vengo y lo pinto de rojo. Uy, no agarro un marcador, agarré la goma. Si yo agarro ¿por qué no cambia? Bueno, la quedó. No, por algo no cambia de color. Yo vengo y lo marco con una cruz. Agarro el cilindro. Ah, bueno. Para que se me volvió loco esto. Mándame.
Ahí se ve medio raro, ¿eh? Ah, ahí se ve. Ahora sí. No, sí, se me volvió todo loco. Si yo tengo el cilindro apoyado, este punto tiene velocidad 0. Entonces yo vengo y lo marco con una cruz. Cuando yo vengo un rato después y esto está avanzado, este punto acá tiene velocidad 0, pero el punto que yo marqué ahora está acá. No es el mismo punto físico del cilindro, es simplemente el lugar del cilindro que esté en contacto con el piso. Que no va a ser siempre el mismo punto, si no, es obvio que no se estaría moviendo. Creo que por lo del chat que se entendió un poco. Sí, joya. Pero una pregunta, o sea, eso pasa también cuando no es rodadura y es cualquier rototraslación. Por ejemplo, Sí, o sea, lo tipo que si pasa estoy en en el rodadura espacio. es... ¿Cómo? No sé si estoy en el espacio y tiro algo rodando y está Sí, va a pasar lo mismo. O sea, rototrasladándose. claro, esto pasa siempre. Es rodadura solamente si este punto acá tiene velocidad 0 instantánea. Claro, Si no, pero lo que no. digo es que no me lo puedo imaginar en una situación que no sea rodadura. Tipo, que la velocidad sea 0 del eje de rotación. Tipo, acá lo veo re claro porque es, o sea, un ejemplo que conozco de la vida, no sé, como que me lo puedo imaginar. Pero no me puedo Bueno, imaginar que, por ejemplo, el eje de rotación está en el centro y además se traslade. ponle que yo agarro un cilindro en el espacio. Se está flotando. Agarro un cilindro, lo pongo a girar, y después, y entonces si lo pongo a girar, el eje está acá. ¿No? Claro. Sí. Esa es la fase. O sea, eso sí se entiende. Ahora, si yo lo que agarro es, agarro un cilindro, lo pongo a girar, después lo empujo, fíjate que ahora todos los puntos, además de tener esta velocidad de rotación así, van a tener una velocidad de traslación. Entonces, Sí. el punto que está acá arriba, ¿sí? Tiene ahora la velocidad con la que gira sobre el cilindro, más la velocidad con la que se traslada en X. O sea que va a ir más rápido. Tiene la velocidad con la que se traslada todo el cilindro, más la velocidad que tiene por que está rotando. No, claro, ¿Ok? sí. En cambio, si vos mirás el punto de acá abajo, por ejemplo, tiene la velocidad para allá con la que se traslada todo el cilindro, y después tiene una velocidad para allá por la rotación. O sea, la rotación este punto lo lleva para allá. O sea que va Claro, va a ir más como para el lento. otro lado. Entonces, vos podés tener algún punto en el cual justo esta velocidad y esta velocidad se compensen y te dé 0. Ah, ok, claro. Y eso pasa siempre, o sea, se van a compensar las de Siempre traslación y la no. angular. Vos lo que te puede hacer es que, es como lo que vimos antes, el ejemplo del péndulo. Si vos puedes tener que este punto acá abajo no te llegue a compensar, y que tengas, por ejemplo, que el punto que te compensa está por acá abajo. Que es lo que pasaba, por ejemplo, con el ejemplo del péndulo, que vos tenés un cuerpo rígido colgando de un péndulo, y esto está rota así, para allá y para allá, y el eje de rotación está acá, o sea, está fuera del cuerpo rígido. Pero es un punto que tiene velocidad 0. Ahí va, claro, eso no sabía que el eje de rotación podía estar como afuera. Sí, eso es importante. Puede estar afuera del... Pero, Ah, ¿cómo, por o eso no, sea, claro. cómo puede estar afuera si, o sea, por definición el eje de rotación de un cuerpo, de un cuerpo rígido son los puntos que tengan velocidad 0, pero respecto de qué? Porque en el péndulo, el centro tiene velocidad 0, ponele, respecto de lo que está colgado. Pero si te están, tipo, respecto de qué tiene que tener velocidad 0. Es que no es que tenga velocidad 0. El eje instantáneo de rotación es otra cosa, ¿no? O sea, es el punto donde si vos pones el omega describe la rotación del cuerpo. O sea, instantáneamente. Y a eso tenés una traslación sumada. Pero es como si sacás toda la parte traslacional y te quedás con la parte de rotación. Eso es el eje instantáneo de rotación. O sea, el eje de rotación, cuando se está trasladando, sería el único que tiene la velocidad exactamente igual a la de la traslación. Claro, en el caso de lo que contaba Franco es tal cual, claro, es el que tiene velocidad 0. Lo que pasa es que cuando vos tenés condición de rodadura, la condición de rodadura es ese punto. Ahora, si la rodadura está en un colectivo, entonces ese punto técnicamente no tiene velocidad 0. Pero si lo ves con respecto al piso, sí. Claro, Bueno, y para colaborar con cuándo el eje puede estar afuera, imagínense que tienen una dona
Si la DON está haciendo en condición de rodadura, no, vos la agarrás, vos la girás, el eje instantáneo de rotación está en el medio. Y no hay nada físico en el medio, es un agujero. Me dio hambre, la verdad. Bueno, ¿alguna otra consulta? O pasamos a los rooms. Bueno, me parece que estamos. Sí, dale que se está desvirtuando esto en el chat. Sí, cerremos antes que sea tarde.